La probabilidad es una de las ramas más fascinantes y útiles de las matemáticas porque nos ayuda a entender y medir algo que siempre está presente en la vida: la incertidumbre, esa sensación de no saber exactamente qué va a pasar, pero aún así querer anticiparlo para tomar mejores decisiones. Desde decidir si llevar paraguas porque el pronóstico anuncia un 60% de lluvia, hasta analizar cómo funcionan los algoritmos que nos recomiendan videos en Internet, cómo los médicos interpretan pruebas de diagnóstico, o cómo un jugador de póker calcula sus opciones antes de apostar. La probabilidad es la herramienta que nos permite convertir lo incierto en números claros que guían nuestras elecciones. Y para entrar en este mundo, necesitamos empezar desde los cimientos, los conjuntos y las técnicas de conteo, que son como el abecedario de la probabilidad, porque sin entender cómo se combinan los elementos es imposible calcular probabilidades correctas. Pensemos primero en qué es un conjunto, que no es más que una colección de elementos con una característica en común. Por ejemplo, el conjunto de resultados de lanzar un dado de 6 caras es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O el conjunto de estudiantes de un salón que podrían participar en un concurso. O incluso el conjunto de letras en la palabra probabilidad. Y lo interesante surge cuando necesitamos contar de cuántas maneras se pueden combinar esos elementos, y para eso usamos técnicas de conteo. La primera de ellas es la regla de la multiplicación. Si tengo 3 camisas y 2 pantalones, ¿cuántos atuendos distintos puedo formar? La respuesta es 6 porque cada camisa puede combinarse con cada pantalón, y si además tuviera 2 pares de zapatos, la cuenta sería 3 por 2 por 2, que es igual a 12 posibles combinaciones, y de ahí entendemos cómo la multiplicación refleja la idea de escenarios combinados. Luego están las permutaciones, donde el orden importa, como cuando queremos ordenar 3 amigos en una fila, lo cual se puede hacer de 6 maneras distintas porque 3 factorial es 6, y si fueran 4 amigos sería 4 factorial, que da 24, y si fueran 5 amigos ya serían 120, lo que muestra cómo rápidamente crece el número de posibilidades, algo que ocurre también en problemas de claves o contraseñas, donde el orden de las letras y números sí importa, y esa explosión combinatoria es lo que hace que la seguridad informática dependa de la probabilidad de adivinar una clave entre millones de posibles combinaciones. Por otra parte, están las combinaciones, que se aplican cuando el orden no importa, como elegir 2 sabores de helado entre 5 disponibles, que se puede hacer en 10 formas distintas, porque no interesa si elijo primero chocolate y luego vainilla, o al revés. El resultado es el mismo, y estas técnicas parecen un simple juego de contar, pero en realidad son el motor que nos permite calcular probabilidades en experimentos más complejos, como loterías, torneos deportivos o distribución de recursos en una empresa, y también explican fenómenos de genética, como calcular la probabilidad de heredar ciertos rasgos si ambos padres portan genes recesivos. Todo esto se relaciona directamente con el concepto clásico de probabilidad, que dice que la probabilidad de un evento es igual al número de casos favorables dividido entre el número de casos posibles, siempre que todos los resultados sean igualmente probables. Y un ejemplo simple es lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 4? Solo una de las 6 caras cumple con el evento, entonces la probabilidad es 1 entre 6, o aproximadamente un 16.6%, y este modelo clásico es muy útil en juegos de azar, pero la vida real nos muestra otro enfoque, la frecuencia relativa, que consiste en observar qué pasa cuando repetimos un experimento muchas veces y ver cuántas veces ocurre un evento.
Por ejemplo, si lanzo una moneda 100 veces y obtengo 52 caras, puedo decir que la probabilidad relativa de cara es 0.52. Y aunque la teoría dice que debería ser 0.5, en la práctica las repeticiones producen pequeñas variaciones, y mientras más veces repitamos, más nos acercamos al valor esperado, lo que se conoce como la ley de los grandes números. Y esto conecta la teoría con la práctica cotidiana porque, aunque no vivamos lanzando monedas, vivimos repitiendo experimentos de forma natural cuando evaluamos patrones en la vida diaria. Como pensar que si un equipo de fútbol ha ganado 8 de los últimos 10 partidos, hay una alta probabilidad de que vuelva a ganar el siguiente, aunque matemáticamente ese razonamiento no siempre sea exacto porque existen muchos factores que afectan los resultados. Ahora bien, para organizar todo esto, necesitamos entender el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, como 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el caso del dado o cara y cruz en el caso de la moneda. Y dentro de ese espacio definimos eventos, que son subconjuntos, como sacar un número par, 2, 4, 6, o sacar un múltiplo de 3, 3 y 6, y pensar en términos de eventos nos permite estructurar la incertidumbre de una forma clara, pues cada evento tiene una probabilidad asociada, y cuando jugamos con varios eventos aparecen propiedades interesantes como la unión, la intersección y el complemento. Y si a esto le sumamos reglas claras, llegamos a los axiomas de Kolmogorov, que son como las reglas básicas del juego de la probabilidad, 3 principios que no se pueden violar. Primero, la probabilidad de cualquier evento siempre está entre 0 y 1. Es decir, puede ser imposible, 0 o seguro, 1, pero nunca menor que 0 ni mayor que 1. Lo cual da sentido a las probabilidades expresadas en porcentajes que van del 0 al 100%. Segundo, la probabilidad de que ocurra algo dentro del espacio muestral completo es 1, porque algo debe suceder siempre, como que al lanzar un dado, siempre debe salir algún número entre 1 y 6. Y tercero, si dos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, no pueden ocurrir juntos, la probabilidad de que ocurra uno u otro es simplemente la suma de sus probabilidades, como al lanzar un dado. La probabilidad de sacar un 1 o un 2 es un sexto más un sexto, igual a 2 sextos. Lo que parece simple pero es la base de cálculos mucho más sofisticados. Y hablando de pronósticos, volvamos a la probabilidad clásica, esa que se aplica cuando todos los resultados son igualmente probables, como en una baraja de 52 cartas, donde cada carta tiene la misma probabilidad de salir. Entonces, si quiero calcular la probabilidad de sacar un as, sé que hay 4 ases. Por lo tanto, la probabilidad es 4 sobre 52, que se simplifica a 1 sobre 13. Y este enfoque es especialmente útil en juegos de azar, experimentos científicos controlados y situaciones con espacios finitos bien definidos, donde no hay favoritismos entre los resultados, como tirar una ruleta perfectamente balanceada. Pero claro, la realidad muchas veces es más complicada porque los eventos no ocurren en el vacío, sino condicionados por otros. Y ahí aparece la probabilidad condicional, que nos dice cuál es la probabilidad de un evento sabiendo que ya ocurrió otro. Y un ejemplo simple es la bolsa con pelotas. Si tengo 3 rojas y 2 azules y ya saqué una roja, la probabilidad de sacar otra roja cambia, porque ahora quedan 2 rojas y 2 azules. Entonces la probabilidad es 2 sobre 4, o sea 0.5 diferente a la probabilidad inicial de 3 sobre 5. Y este tipo de razonamiento es el que aplicamos constantemente sin darnos cuenta.
Como cuando decimos, si ya llovió en la mañana, es más probable que las calles estén mojadas en la tarde, o como cuando pensamos en los deportes, si un jugador ya ha acertado 4 tiros libres seguidos, algunas personas creen que la probabilidad de fallar aumenta, cuando en realidad, si cada tiro es independiente, la probabilidad sigue siendo la misma. Y aquí entra el concepto de independencia, que significa que dos eventos no influyen entre sí, como lanzar un dado y tirar una moneda, donde el resultado de uno no cambia en nada la probabilidad del otro. Y reconocer la independencia es esencial en estadística, pues simplifica cálculos y permite modelar fenómenos complejos. Y para diferenciarlo basta pensar si la ocurrencia de un evento no cambia las condiciones del experimento. Entonces, los eventos son independientes. Y este concepto se usa en ingeniería, en sistemas de comunicación, donde la falla de un canal no afecta al otro. O en biología, al analizar rasgos que se heredan independientemente, o incluso en seguridad informática, al diseñar sistemas donde un fallo no debe arrastrar al resto. Y entender independencia es clave para hacer análisis correctos porque confundir eventos independientes con dependientes genera errores de juicio como el famoso sesgo del jugador, esa creencia errónea de que después de muchos resultados iguales, el próximo debe ser diferente cuando en realidad los eventos son independientes. Todo esto nos prepara para el teorema de Bayes, uno de los más importantes en probabilidad, porque nos permite actualizar probabilidades cuando recibimos nueva información. Algo así como ajustar nuestras creencias al estilo. Antes pensaba esto, pero ahora que tengo más datos, pienso esto otro, y un ejemplo clave es el de las pruebas médicas. Imaginemos que una enfermedad afecta al 1% de la población, y una prueba acierta el 99% de las veces. Entonces parece lógico pensar que si el resultado da positivo, la persona está casi segura de estar enferma. Pero en realidad no es así, porque la baja prevalencia de la enfermedad y la existencia de falsos positivos hacen que la probabilidad real sea mucho menor, alrededor de un 50%. Y ese choque entre la intuición y la matemática nos enseña a desconfiar de los resultados aparentes y a usar Bayes para analizarlos mejor, lo cual se aplica no solo en medicina, sino en inteligencia artificial, sistemas de recomendación, predicciones de mercado, motores de búsqueda, filtros de spam y hasta en cómo evaluamos información diaria, porque Bayes nos da una fórmula general que permite calcular la probabilidad de una hipótesis, dados ciertos datos, y así la ciencia y la tecnología actual lo usan para aprender y mejorar con experiencia desde los diagnósticos asistidos por computadora hasta los sistemas que predicen si un cliente pagará un crédito o si un correo es fraudulento. Finalmente, necesitamos hablar de la distribución conjunta y marginal, que aparecen cuando tenemos dos variables aleatorias al mismo tiempo. Por ejemplo, si encuestamos a 100 personas y registramos género y preferencia de película, la distribución conjunta muestra las combinaciones como mujer-comedia, mujer-acción, hombre-comedia y hombre-acción, mientras que la marginal se obtiene sumando por filas o columnas, lo que nos da las preferencias generales sin importar el género. Por ejemplo, 60 prefieren comedia y 40 acción, y entender estas distribuciones es clave para interpretar datos de encuestas, estudios sociales, experimentos científicos y bases de datos en general. Porque nos permite pasar de lo particular a lo general y viceversa, y también aparece en economía, cuando analizamos variables como ingreso y nivel educativo, en biología cuando relacionamos peso y altura de una población, o en informática cuando medimos tiempo de respuesta y carga del sistema.
y esas tablas marginales nos muestran la foto completa, mientras que las conjuntas nos enseñan los detalles. Aprender a leer ambas es como aprender a leer un mapa en dos niveles: el nivel de calles y detalles y el nivel de la vista panorámica, ambos necesarios para orientarnos. Con todos estos elementos podemos apreciar que la probabilidad no es un conjunto frío de fórmulas, sino una manera poderosa de ver el mundo. Es convertir la incertidumbre en números que podemos analizar y usar, tomar decisiones inteligentes en contextos complejos, anticipar escenarios futuros y entender mejor los fenómenos que nos rodean. Aunque a primera vista pueda parecer complicada, con ejemplos sencillos como lanzar un dado, elegir cartas, analizar deportes, estudiar genética o sacar pelotas de una bolsa, descubrimos que la probabilidad está al alcance de todos. Nos habla en un lenguaje claro, y si la practicamos, se convierte en un aliado no solo para matemáticos, ingenieros o científicos, sino para cualquiera que quiera pensar con lógica en un mundo lleno de incertidumbre. Porque la probabilidad, en el fondo, es una brújula que nos guía cuando no sabemos con certeza hacia dónde ir. Esa brújula funciona mejor cuanto más entendemos sus reglas, sus axiomas, sus modelos clásicos, sus condicionamientos y su capacidad de actualizarse como en Bayes, hasta llegar a manejar distribuciones conjuntas y marginales que reflejan la complejidad de la realidad. Al final del día, cada cálculo de probabilidad es un mapa que nos ayuda a navegar por el océano de lo incierto, con números en lugar de intuiciones vagas, con razonamientos claros en lugar de corazonadas, y con la seguridad de que incluso cuando no podemos predecir el futuro con certeza, al menos podemos calcular qué tan probable es que ocurra lo que esperamos. Esa es la verdadera magia de la probabilidad. Y para comprender aún mejor la importancia de la probabilidad en la vida real, podemos detenernos en aplicaciones concretas, donde sus principios nos ayudan a resolver problemas que de otra manera serían pura especulación, como por ejemplo en los deportes, cuando un equipo de béisbol analiza a un bateador rival, no solo se fija en cuántas veces batea bien, sino en la probabilidad condicional de que lo haga frente a cierto tipo de lanzamientos, como una recta rápida o una curva, y esos cálculos son exactamente los mismos que aprendemos en el aula, solo que llevados a la práctica en contextos competitivos donde se juegan millones de dólares. En otro ámbito, pensemos en la genética, donde la probabilidad se vuelve una herramienta para predecir la herencia de características, como cuando se utiliza el cuadro de Punnett para calcular la probabilidad de que un hijo tenga ojos azules, cabello oscuro o cierta predisposición a enfermedades. Y ahí estamos aplicando directamente el concepto de espacio muestral y de eventos, porque los genes de los padres representan los posibles resultados, y cada combinación corresponde a un evento con cierta probabilidad. De manera similar, en economía y finanzas, la probabilidad permite analizar riesgos, como en los seguros, donde las compañías no pueden predecir exactamente quién tendrá un accidente, pero sí pueden calcular con base en la frecuencia relativa y en distribuciones conjuntas la probabilidad de que un grupo de personas sufra un siniestro, y con eso definen las primas que todos pagan, lo cual nos muestra cómo la probabilidad se traduce en decisiones que afectan nuestra vida diaria, desde el costo de una póliza hasta el precio de un préstamo bancario. Además, en tecnología, la probabilidad se utiliza en algoritmos de compresión, en sistemas de recomendación en redes neuronales y en aprendizaje automático, porque en el fondo, la máquina está estimando probabilidades. ¿Qué palabra es más probable que siga en una frase? ¿Qué película? Es más probable que quieras ver qué correo, es más probable que sea spam. Y lo fascinante es que esos cálculos
que parecen futuristas, se basan en los mismos axiomas y teoremas que estudiamos en la escuela, solo aplicados con grandes volúmenes de datos. Otro punto que merece ampliarse es la diferencia entre probabilidad clásica y probabilidad frecuencial, porque aunque a veces se confunden, representan perspectivas distintas. La clásica se usa cuando el espacio es finito y todos los resultados son equiprobables, como en dados monedas o barajas, y nos da una probabilidad exacta y racional, mientras que la frecuencial surge de la observación empírica y se basa en contar cuántas veces ocurre algo en muchas repeticiones, lo cual se aproxima a la probabilidad verdadera, y esto es muy visible en experimentos científicos. Por ejemplo, si quiero saber la probabilidad de que una bacteria sobreviva a cierto antibiótico, no puedo asumir que todos los resultados son equiprobables, debo repetir el experimento muchas veces y calcular la proporción de supervivencia, y esa será la probabilidad frecuencial. Por otro lado, también está la probabilidad subjetiva, que aunque no la hemos nombrado, se relaciona con la manera en que los humanos interpretamos las probabilidades en nuestra mente, como cuando decimos, creo que hay un 70% de que me llamen para la entrevista basándonos en información previa, intuición y experiencia, y aunque no sea un cálculo exacto, sigue siendo una forma de probabilidad, lo cual muestra que este campo abarca tanto lo matemático como lo psicológico y lo práctico. Volvamos ahora a las técnicas de conteo, porque allí se esconden algunos de los ejemplos más interesantes, como los relacionados con contraseñas y combinaciones de seguridad. Supongamos que una contraseña está compuesta por 4 dígitos del 0 al 9, entonces hay 10.000 posibles combinaciones, y si alguien intenta adivinarla al azar, la probabilidad de acertar en el primer intento es 1 entre 10.000, lo que parece muy bajo. Pero si en lugar de 4 dígitos usamos 8 letras y números, el espacio crece a millones de combinaciones, mostrando cómo la probabilidad protege nuestra seguridad digital. Aquí usamos la fórmula de combinaciones y descubrimos que en el sorteo Me Late hay más de 32 millones de formas distintas de elegir, lo que explica por qué es tan difícil ganar la lotería. Y, aunque todos conocemos a alguien que sueña con ser millonario gracias a ella, la probabilidad nos recuerda que las chances son ínfimas y que es más probable que nos caiga un rayo que ganar el premio mayor. Incluso en situaciones tan cotidianas como barajar un mazo de cartas, encontramos ejemplos sorprendentes, pues la cantidad de formas en que se pueden ordenar las 52 cartas es 52 factorial, un número tan enorme que supera la cantidad de átomos en el universo observable. Esto significa que casi cada vez que se baraja un mazo, se obtiene un orden nunca antes visto en la historia. Y bueno, todo esto es una demostración clara de cómo las técnicas de conteo son la base de los cálculos de probabilidad. Sigamos ahora con la probabilidad condicional, porque merece detenerse con ejemplos más cotidianos. Supongamos que en una escuela el 40% de los estudiantes practican algún deporte, y, entre ellos, el 70% son buenos en matemáticas, mientras que entre los que no practican deporte, solo el 50% son buenos en matemáticas. Entonces, si sé que un estudiante es deportista, la probabilidad condicional de que sea bueno en matemáticas es del 70%, mucho mayor que si no lo es. Y este tipo de razonamientos se aplican en estudios sociales, en marketing, en políticas públicas y en estrategias educativas. Otro ejemplo aparece en el diagnóstico médico,
donde saber que un paciente fuma cambia la probabilidad de que desarrolle ciertas enfermedades, y esa probabilidad condicional es la que guía recomendaciones preventivas. Incluso en criminología se usan estos cálculos, cuando se estudia cómo ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad condicional de cometer delitos, y así se diseñan programas de intervención. Lo importante es entender que la probabilidad condicional no es algo abstracto, sino una forma de ajustar nuestras expectativas a la luz de nueva información, y reconocer cuándo dos eventos son dependientes o independientes nos ayuda a no cometer errores de juicio. Ahora retomemos el teorema de Bayes, pero con una analogía distinta. Imagina que eres detective y tienes un sospechoso de un crimen al inicio. Piensas que la probabilidad de que sea culpable es baja, digamos 10%, pero encuentras una huella digital en la escena, y sabes que la probabilidad de que aparezca esa huella, si él es culpable, es del 90%, mientras que si es inocente, es del 5%, porque podría ser casualidad. Entonces, aplicando Bayes, actualizas tu probabilidad de culpabilidad y sube considerablemente, aunque no llegue al 100%, y esa es exactamente la lógica que usan sistemas de inteligencia artificial en reconocimiento facial, en filtros de seguridad en sistemas de crédito y en diagnósticos asistidos. Donde cada nueva evidencia ajusta la probabilidad de la hipótesis, y esa capacidad de aprender de los datos es lo que hace que Bayes sea tan poderoso, porque no necesitamos certezas absolutas, basta con actualizar nuestras probabilidades cada vez que recibimos nueva información, y eso nos mantiene cerca de la verdad. Y para cerrar este viaje por la probabilidad, vamos a darle más cuerpo con ejemplos y aplicaciones que muestren su impacto en casi todos los aspectos de la vida moderna. Porque no se trata solo de fórmulas abstractas en un pizarrón, sino de una herramienta que usamos, muchas veces sin darnos cuenta, para sobrevivir, decidir y planear. Pensemos en el clima. Cuando escuchamos que existe un 80% de probabilidad de lluvia, no significa que lloverá exactamente en el 80% de la ciudad o durante el 80% del tiempo, sino que, bajo condiciones similares en el pasado, 8 de cada 10 veces terminó lloviendo. Y ese cálculo es un ejemplo de probabilidad frecuencial aplicada a meteorología, lo que nos ayuda a decidir si llevamos paraguas o no. En medicina, los ensayos clínicos utilizan probabilidad para evaluar la eficacia de un medicamento, pues se compara la frecuencia relativa de recuperación entre quienes lo toman y quienes reciben placebo, y así se establece si realmente funciona o si el efecto es producto del azar, lo cual salva vidas porque evita que confiemos en remedios sin evidencia. En informática, la probabilidad sostiene desde algoritmos de búsqueda en Google hasta sistemas de predicción de texto, porque cada palabra que escribimos desencadena un cálculo de cuál es la siguiente palabra más probable según millones de ejemplos, y esa lógica probabilística es la que hace que tu celular parezca leer tu mente. En economía, se utilizan modelos probabilísticos para estimar la probabilidad de recesión, la probabilidad de inflación alta o la probabilidad de impago de un crédito, y esas estimaciones determinan decisiones de bancos, gobiernos e inversionistas, lo que impacta en los precios que vemos todos los días en los supermercados. En biología, la probabilidad explica la genética de poblaciones, como la probabilidad de que un alelo se fije en una especie después de muchas generaciones, y en ecología, se calculan probabilidades de extinción de especies en función de condiciones ambientales. Incluso en la vida cotidiana,
Aplicamos probabilidad cuando cruzamos la calle y estimamos la probabilidad de que un coche frene o no. O cuando calculamos si vale la pena arriesgarse a llegar tarde si salimos más tarde de casa, y lo hacemos sin escribir fórmulas, pero basándonos en la misma lógica de casos posibles y favorables. Un ejemplo especialmente ilustrativo es el de los deportes de equipo en el fútbol. Cuando un jugador se dispone a tirar un penalti, la probabilidad de anotar no es simplemente 50%, o 100% depende de datos históricos, de la habilidad del portero, de la presión del momento, y los entrenadores usan estadísticas para saber hacia dónde suelen tirar los delanteros en situaciones similares, y esa es una aplicación directa de distribuciones marginales y conjuntas porque analizan la frecuencia de tiros a la izquierda, derecha o al centro, cruzadas con la frecuencia de atajadas del portero en cada dirección, y de esa combinación obtienen probabilidades condicionales que influyen en la estrategia de juego. En los videojuegos también encontramos probabilidad constantemente, como cuando abrimos cofres con recompensas aleatorias y las compañías programan tasas de aparición de ciertos objetos, lo que hace que millones de jugadores experimenten la probabilidad sin darse cuenta de que están practicando estadística aplicada. En la política, las encuestas de intención de voto utilizan distribuciones conjuntas y marginales para relacionar variables como edad, nivel socioeconómico y preferencia política, y con eso generan predicciones de resultados, aunque siempre con márgenes de error porque, al fin y al cabo, la probabilidad no es certeza absoluta, sino un modelo de lo más probable. Otro aspecto fascinante es cómo la probabilidad puede ayudarnos a reconocer sesgos en nuestro razonamiento, porque muchas veces la intuición nos engaña. Por ejemplo, un caso famoso es la paradoja de Monty Hall, un juego en el que hay 3 puertas, detrás de una hay un auto y detrás de las otras 2 hay cabras. Tú eliges una puerta y el presentador abre otra, mostrando una cabra. Entonces te da la opción de cambiar de puerta o quedarte con la inicial. Y bueno, la mayoría de las personas cree que da igual, que hay un 50% de ganar si cambias o si te quedas, pero la probabilidad real muestra que si cambias tu elección, tus chances suben al 66%, mientras que si te quedas se quedan en 33%. Este ejemplo, que parece un truco, demuestra cómo nuestra intuición suele fallar en escenarios probabilísticos. Por eso es tan importante aprender a calcular en lugar de confiar solo en lo que sentimos. También debemos mencionar cómo las probabilidades se usan en inteligencia artificial moderna, porque detrás de modelos como los que detectan fraudes en tarjetas de crédito, o los que reconocen tu cara en el celular, hay cálculos bayesianos que combinan la probabilidad previa de un evento con la evidencia observada, ajustando constantemente el resultado, y así, si un gasto se realiza en un país donde nunca habías comprado, el sistema calcula que la probabilidad de fraude es más alta que la probabilidad de que simplemente estés de viaje, y decide bloquear o verificar la transacción. En criminología, algoritmos de predicción de delitos usan distribuciones marginales para estimar la probabilidad de que ocurran robos en ciertas zonas en ciertos horarios, lo que permite asignar recursos de manera más eficiente, aunque también abre debates éticos sobre el uso de la estadística en la seguridad. Y en marketing digital, cuando recibes anuncios en redes sociales, no es casualidad. Son algoritmos que han calculado con base en tu historial qué productos tienen mayor probabilidad de interesarte, aplicando exactamente los mismos conceptos de probabilidad condicional y conjunta que estamos repasando. En conclusión, todo lo que hemos revisado
los conjuntos y técnicas de conteo, el concepto clásico de probabilidad, la frecuencia relativa, el espacio muestral y los eventos, los axiomas de Kolmogorov, la probabilidad clásica en espacios equiprobables, la probabilidad condicional y la independencia, el teorema de Bayes y las distribuciones conjuntas y marginales, conforma un mapa coherente y poderoso para navegar el mundo de la incertidumbre, un mapa que usamos desde lo más trivial hasta lo más trascendental, desde decidir qué serie ver hasta diseñar vacunas, desde calcular el riesgo de un viaje en avión hasta entender la herencia genética, desde planear una jugada deportiva hasta anticipar movimientos de mercado. Y lo más valioso es que todos podemos aprender a usarlo con ejemplos sencillos, porque aunque los números parezcan fríos, en realidad nos cuentan historias sobre lo que puede pasar, sobre lo probable y lo improbable, sobre lo que conviene y lo que no. Y si aprendemos a escucharlos, descubriremos que la probabilidad no solo es una materia en la escuela, sino una forma de pensar más clara y más inteligente para vivir en un mundo lleno de incertidumbre, donde nada es seguro pero casi todo es calculable. Y esa es la esencia de la probabilidad, enseñarnos que, aunque no podamos controlar el futuro, sí podemos medir nuestras expectativas y tomar decisiones más sabias, basándonos en lo que es más probable que